Hola, bienvenidos otra vez. Este es un estudio del Evangelio según Marcos con su servidor, el pastor Vladi, y hoy veremos el tema Dios. Muy bien, hemos estado haciendo una pausa en los estudios verso a verso que llevamos de el Evangelio según Marcos, y hoy que habíamos prometido de alguna manera iniciar o retomar ya el capítulo 2, pues queremos prolongar, con el permiso de cada uno de ustedes, queremos prolongar la pausa, porque hoy quisiéramos ver el tema de Dios y su aplicación y su relación con Jesús, ¿verdad? Y lo quisiéramos ver a la luz de cómo lo vieron los escritores del Evangelio. Entonces, para ello iniciamos pidiendo la ayuda de nuestro buen Dios. Acompáñenme. Gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu revelación y gracias porque has apartado este tiempo para que nosotros juntos, nuestros amigos virtuales en Facebook y en YouTube, podamos juntos conectar algunas cosas, algunas palabras que quizás se nos han escapado, pero desde la cual queremos aprender y seguir siendo esos estudiantes de la verdad que puedan confirmar tu voluntad cada vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a seguir, como es mi costumbre, vamos a iniciar con el repaso, y es que el último estudio terminamos de ver la aplicación de Abba a las oraciones de Jesús y vimos el concepto bíblico de entrar en un juicio, entrar a hacer una reflexión, y bueno, esto fue lo que ya hemos visto. Vamos a abrir la escritura en Marcos capítulo 1, versículo 14, la cual dice así. Acompáñeme, por favor. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Y a nosotros nos hacía muy importante hacer esta conexión, porque sé que en el estudio 3 ya profundizamos un poquito sobre el concepto de Dios, pero ahora queremos hacerlo desde una perspectiva un poco distinta, desde la perspectiva de la venida del Mesías. ¿Y quién eran? Si eran 2 personas, 3 personas, 5 personas, o si, como lo dice el Evangelio, era él mismo. Y por eso la palabra Dios, es un genérico muy importante que más vale que nosotros lo tengamos muy claro y que lo apliquemos al estudio de la Escritura. Si usted busca en un diccionario bíblico el término Dios en el idioma griego, es decir, en el Nuevo Testamento, y yo quiero hacer referencia a la concordancia más famosa, como lo es la concordancia de James Strong, una concordancia que toma cada término de la Biblia King James Version y lo traduce tanto este está en inglés, ¿verdad? Pero este señor hizo una obra impresionante, algo que todavía a día de hoy yo estoy muy agradecido, porque empezó a pavimentar el camino para la profundidad del estudio de la palabra de Dios. Y él tomó cada palabra de la Biblia King James, la tradujo de su original hebreo o griego, dependiendo de cuál testamento fuera, y puso una terminología que a día de hoy todavía se usa. Según entiendo yo, esta obra fue hecha en el siglo XIX. Así que hay gigantes que nos han antecedido y a quienes honramos. La palabra Dios que toma del Nuevo Testamento el señor Strong es la palabra numeral G2316, y lo que hace es que él divide el Antiguo y el Nuevo Testamento
en hebreo y griego, como tenemos los manuscritos más antiguos, y a las palabras del Antiguo Testamento les pone una H con su respectivo número, mientras que a las palabras del Nuevo Testamento hace una G. Dicho sea de paso, también han habido personas, por ejemplo, que tomaron esta obra del señor Strong y la tradujeron, por ejemplo, a la Reina Valera, que de ahí es donde también nosotros podemos tener acceso a ello. Pero veamos la palabra Dios. La palabra Dios en hebreo es la palabra teos, y esta palabra es de fin incierto, dice la definición que da el señor Strong, dice de fin incierto, deidad, la divinidad suprema, pero al final hay una notita en esta interpretación del señor Strong que dice Señor, hebraísmo, Señor Dios. Si nos apartáramos entonces de esta concordancia y tuviéramos que hacer la exégesis desde la palabra teos, que es la palabra griega que se tradujo como Dios en el Nuevo Testamento, probablemente nos acercaríamos a los conceptos filosóficos griegos del mundo griego de aquella época. Casi ninguna palabra tiene la dicha que tiene la palabra teos que el señor Strong puso, es un hebraísmo. La mayoría de palabras incluso del Strong, solo tiene una definición en griego. Y como hemos venido diciendo, para nosotros es muy importante conectar, o que conectemos, que los autores, incluso del Nuevo Testamento, eran personas de raíces semíticas, es decir, su pensamiento, su formación teológica y por supuesto su escritura se basó en el idioma semítico, fuera el hebreo o fuera el arameo. El Nuevo Testamento, lo decimos sin ninguna vergüenza, es un libro judío, escrito por judíos, para el resto del mundo, eso sí. Por lo tanto, mal hacemos si tomamos los conceptos que están escritos ahí y vamos al mundo griego a tratar de entender qué es lo que quieren decir. Nos vamos a encontrar con muchas cosas y es ahí donde se ha empezado muchas veces a torcer la traducción y por ende el mensaje final. Si hiciéramos esto con la palabra teos, por ejemplo, podríamos llegar a la palabra Hades, que quiere decir infierno, que era un teos de los filósofos griegos, o la palabra Hades, perdón, que han traducido como infierno, o incluso la palabra Zeus, que era el dios principal de este panteón. En el estudio 3 de esta serie de Marcos, nosotros revisábamos el significado de la palabra Dios y conectábamos que nuestra palabra castellana proviene de la raíz indoeuropea o latina Deus, que viene de una raíz indoeuropea dievos, que quiere decir brillar o resplandecer. Por lo tanto, señalamos en primer lugar que es falso que la palabra Dios del idioma español tenga su origen en la palabra Zeus, como lo reclaman algunos, pero sí enfatizamos que la palabra Teos sí tenía una relación con Zeus, pero eso no era lo que estaba en la mente de ninguno de los escritores del Nuevo Testamento. En este caso, el escritor de Marcos, cuando menciona la palabra Dios, no tenía esa palabra en mente. Y entonces, ¿qué palabra tenía en mente? Tenemos que preguntarnos. Y la respuesta es, depende del contexto. ¿Por qué digo esto yo? Porque la palabra que traduce la revelación hebrea como Dios no es una palabra. Es más, no sé cuántas son, pero me atrevería a decir que las principales 3 son las que queremos discutir en esta oportunidad. Y como esto lo hemos explicado
vamos nada más a tomar la parte que nos interesa para el estudio que estamos haciendo. Así que la primera palabra es la palabra él. Él, así como el pronombre castellano él, refiriéndose a una tercera persona, o el artículo definido también, no necesariamente lleva tilde, pero esta palabra en el idioma hebreo, entonces, que es el pensamiento de los escritores del Nuevo Testamento, esta palabra que se traduce como Dios está relacionada con poder. Por eso una buena traducción para la palabra Él podría ser todopoderoso. Y en la Escritura muchas veces, no siempre, como lo veremos hoy, pero muchas veces viene acompañada de un título, lo que le da la capacidad de un poder y un atributo. Por ejemplo, el Shaddai, que han traducido como Dios Todopoderoso, o el Elión, que han traducido como el Altísimo o Dios Altísimo, pero que son títulos de esta palabra Él, que, bueno, esta segunda quiere decir el poderoso de lo alto, el poderoso de las alturas, más que el Dios Altísimo, y que de alguna manera también tenía una relación con la capacidad de construir, destruir y de juzgar. Así que la primera palabra para Dios en la lengua hebrea, en la lengua de la Biblia, es Él. La segunda palabra es la palabra Eloah, y esta palabra se construye a partir de la palabra Él, y lo que lleva es un final que le hace femenino. Y esta palabra, valga la redundancia, no es que nos hable ahora de una deidad femenina. Dios nos impida siempre decir eso, ¿verdad? Sino que la idea detrás de esto es una totalidad de todas las cosas, que incluye todo lo masculino y todo lo femenino, porque está construida de una palabra masculina, y entonces es una palabra que incluye, es como diciendo, el poder de Dios ahora se maneja en todo, ¿verdad? Lo incluye todo, pero a señalar que esta palabra sí representa lo más cercano al entendimiento nuestro en castellano de qué es Dios. Me refiero a la divinidad suprema, al ser incomprensible, al Dios que dio la palabra, al que, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces esta es la palabra genérica Dios, aparece más que nada en un contexto poético, aparece mucho en Job, pero lo que quisiéramos recordar es que más que cualquier otra cosa se refiere a la divinidad, o es equivalente a el nombre Dios, que muchas personas hoy en día dicen, bueno, en el nombre de Dios. Esto hay que avanzar un poquito en ese contexto, ¿verdad? Porque ¿cuál preguntaría uno? Es el nombre de Dios, porque Dios tiene un nombre, ¿verdad? La divinidad tiene un nombre. Entonces Eloah sería esa palabra que nosotros vemos como Dios. Y luego la tercera palabra que en la escritura se traduce como Dios, ¿verdad? En la revelación hebrea se traduce como Dios, es la palabra Elohim. Elohim. Y vimos que existen por lo menos 4 representaciones de esta palabra. Primera representación es que un Elohim, que dicho sea de paso, es la palabra Eloah, pero ahora en un constructo plural, es decir, no se refiere a muchos dioses, sino se refiere a algo más que terminaremos explicando. Pero si usted lo logra ver, viene de El, que es singular masculino, luego pasa por Eloah, que es singular femenino, pero que incluye al masculino, o sea, podríamos decir que es un dual, y luego Elohim, que ya habla de una pluralidad, pero no de Dios, cuando se refiere a Dios. Sin embargo, la palabra Elohim, como primer punto, se le
aplicó en la escritura a cualquier persona que porta un mensaje de Eloa. Por ejemplo, un mensajero o ángel, como se les conoce. Hay referencias bíblicas que los evidencian como un Elohim. O sea, el primer punto a saber es que un Elohim es alguien que porta un mensaje de Dios. Esa es la primera acepción, y esta se usó tanto para humanos como para seres espirituales en la escritura. La segunda acepción que se usó para esta palabra tiene que ver específicamente con la unción de Dios. En el pacto antiguo se le daba temporalmente el poder de Dios, el Espíritu Santo, a los jueces, a los sacerdotes y a los reyes. También recordar a los profetas, ¿verdad? También recordar a los profetas. Y ellos muchas veces vemos que reciben el título de Elohim. Esto se puede ver en varios lugares de la escritura, pero como no es mi tema, yo no voy a entrar a definirlo. Ahora, es importante conocer esto porque ya el traductor viene y toma el nombre y lo traduce, pero que sepamos que la palabra Elohim, que se tradujo para Dios muchas veces, también es no solo un mensajero de Dios, sino alguien con un trabajo o tarea de parte de Dios, alguien con una misión de parte de Dios. Muy bien, entonces siguiendo con esto, vemos que la tercera acepción por la cual se usó la palabra Elohim tenía que ver con las deidades falsas. Las deidades falsas también se conocen como Elohim, y aquí sí funciona como un plural, pero solamente, nunca funciona como un plural para referirse al Dios de Israel. Y por último, tiene una referencia a Dios, la palabra Elohim. Como lo vemos en Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Elohim, o sea, Dios, los cielos y la tierra. Elohim, ahí es una referencia directa a Dios, pero no dice Eloah, no está hablando de la divinidad creando como tal, sino está hablando de un cargo. Y es que así es importante que nosotros lo conectemos, que no conectemos que cuando vemos la palabra Dios en el Nuevo Testamento, de por sí sea la palabra Eloah o la divinidad, sino puede también ser un cargo. Y esto el Evangelio lo aclara de una manera magistral. ¿Qué quiere decir Elohim en función de Dios? Quiere decir la plenitud, es decir, el cúmulo de todos los atributos de Él, es decir, de todos los atributos de Dios. Los atributos de Dios, todas esas cosas que Dios es, que me parece que es algo eterno en función de su bondad, todos los atributos de Dios se conocieron como Elohim, especialmente, y sobresaltamos el atributo del amor. O sea, el conjunto de los atributos de Él, Eloah, de Él poderoso, el Eloah, esto es lo que se conoció como Elohim, especialmente el atributo del amor. ¿Y cómo sabemos que es así? Porque el Evangelio es el que lo define. Y yo quisiera que usted me acompañara a leer Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice así: el que no ama no conoce a Dios, dice ahí, porque Dios es amor. Y ahí está hablando entonces de atributos. ¿Qué estaría diciendo? Que Dios es amor, que Elohim es amor. El Evangelio tiene esa revelación para nosotros si se entiende desde su contexto y concepto original de Elohim. Dios mismo, es decir, Jesús, lo ha manejado en el Evangelio, y yo quisiera que usted me acompañara a ver cómo lo manejó. Y aquí ya empezamos nosotros a tener la necesidad de hacer una exégesis, es decir, una interpretación de la Escritura, teniendo en cuenta que la palabra Dios no necesariamente se refiere a uno de los
solamente a una cosa, solamente a la divinidad, sino también puede referirse a los cargos. Veamos Juan 10:31. Dice, una vez más, versículo 31, la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre, es decir, bajo la dirección de su palabra, de lo que Él ha dicho, he realizado muchas buenas acciones. Lo que yo había dicho que iba a hacer, lo he hecho. Y eso estaba escrito. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Un poquito de regaño en alguna manera encontramos aquí. Versículo 33. Dice la Escritura, no te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, le responden estas personas. Tú, un hombre común, como lo percibían ellos, y corriente, afirmas ser Dios. Afirmas ser Dios. ¿A qué palabra se referían ellos? Probablemente se refiere a la palabra Eloa. Te afirma ser la divinidad, porque ellos no tendrían un problema con decir yo soy un profeta, y ahí cabría el tema de Elohim, o quizás lo habían olvidado. Pero lo interesante es cómo Jesús juega con estas palabras. Jesús respondió, versículo 34, en sus propias escrituras, o sea, en las de la Biblia, está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes saben bien que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si a las personas que recibieron un mensaje de Dios, se les llamó dioses. Y es lo que hemos venido explicando. Y por eso yo digo, es el Evangelio, el que visto dentro de su contexto original, nos da la verdadera profundidad de la Escritura. Para ello, vamos a ver el Salmo que él citó, porque el Señor citó un Salmo, el Salmo 82, y para que usted haga una comparativa, recuerdo lo que ha dicho el versículo 35, ¿verdad? A las personas que recibieron un mensaje de parte de Dios se les llamó dioses, se les llamó Elohim, tendría que ser aquí. Pero acompáñeme, Salmo 82, versículo 1. Dios, dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente, preside la corte de los cielos. Pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Versículo 2. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Y aquí pareciera ser como que Dios, la divinidad, está hablando del atributo del juez, de Dios como juez, y Él pronuncia un juicio en medio de seres celestiales, y por lo tanto el versículo 2 ya genera, ustedes que están aquí como que han recibido un mensaje de Dios, lo están haciendo mal. Eso es lo que el Salmo daría a ver, pero lo que el Señor dijo fue otra cosa, y lo debemos de interpretar a la luz del original. Pero para hacerlo, veamos cómo lo traduce la Reina Valera, 1909. Esta dice, Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses. Mire cómo dice, ya aquí vemos distinto a la Nueva Traducción Viviente. En medio de los dioses juzga nuevamente. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y entonces aquí ya usted va viendo como que el mensaje no es bien, y los traductores han tenido estas dificultades. Leamos la nueva Biblia de las Américas. Dice, Salmo de Asaf, Dios ocupa su lugar en la congregación. Entonces, ¿qué son? Dioses, congregación, corte de los cielos. Ya tenemos 3 definiciones distintas. Y lo dice, Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Por último, yo quise dejarle una traducción sin la sintaxis, sino solo palabra por palabra, cómo se puede leer en el original, y a esto le llamé traducción literal. Dice, melodía para, dice en el original, y entre paréntesis yo le puse para que se entienda, de Asaf. Elohim, dice, Elohim. La mayoría lo tradujeron como Dios. Yo lo estoy interpretando como jueces por el contexto. Elohim parados en la asamblea de Él, es decir, del Todopoderoso. Por eso puse Todopoderoso ahí.
Elohim, o sea, jueces parados en la asamblea de Él, Todopoderoso, entre paréntesis. En medio de Elohim, o sea, de jueces, Él defenderá. Si nosotros lo leemos así, jueces parados en la asamblea de Él, Todopoderoso, en medio de los jueces, Él defenderá, entonces podemos ver que sí haría sentido el versículo 2 en cualquier versión. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y aceptarán las personas de los impíos? Dice la Reina Valera, o la Nueva Biblia de las Américas. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente ustedes y favorecerán a los impíos? Porque lo que vemos es que Él, refiriéndose a Dios, está teniendo un reclamo contra Elohim, refiriéndose a jueces humanos. Entonces, volviendo a Jesús, Él viene y dice: señores, piensen más allá, entiendan bien las Escrituras, conecten bien que la palabra Elohim no solamente quiere decir la divinidad, también se refiere a cargos, y esto lo hace porque no es su momento de ser crucificado, no porque no fuera Dios, sino porque lo que Él quiere generar es otra cosa completamente distinta. Y esa es la relevancia en la cual nosotros queremos aterrizar. Porque muchas veces en el Evangelio, en la lectura del Evangelio, las personas ven a Dios y a Jesús como entidades separadas de sí mismo, y no lo son. Jesús es Dios, Jesús es el Él, ¿verdad? Jesús es el Eloa, y Jesús también desarrolló el cargo o los atributos del Elohim. No son personas distintas, pero para afirmar esto tenemos que primero conectar que el lenguaje, como lo hemos visto en estas últimas 3 semanas y esta cuarta semana lo estamos viendo en este último mes, el lenguaje que se habló en el primer siglo es el lenguaje teológico que se habló es un metalenguaje, es decir, conceptos de un idioma arameo se aplicaron a la teología que quería decir algo que ellos entendían, pero que luego cuando se traducen al griego y después todo el viaje que tienen que tomar para que nos llegue al castellano, muchas de esas cosas se perdieron. Y esta es la intención de estos estudios, de volver a la fuente original, de volver a la voluntad de Dios, de volver a una interpretación que sea lo más cercana posible. No podemos decir que esta es completamente la verdad porque somos estudiantes de la verdad, pero sí queremos decir que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por estar lo más cercano a la verdad posible. Entonces, en el lenguaje de Marcos, ya hemos visto al Abba, ya hemos visto al anciano de días, ya hemos visto incluso el nombre original del Señor, Yehoshua, y un poco de esto les quiero hablar para que hagamos la aplicación final, que hoy la veremos en Romanos, pero antes de llegar a esta aplicación final, recordar Yehoshua, el nombre de nuestro Redentor, no fue Jesús, no fue el nombre original. Ni siquiera fue Yeshua como algunos quieren dar a entender, sino que lo que el ángel le dijo a José, que llamara, Joseph su padre, que llamara al Mesías, fue: su nombre será Yehoshua. Ese será su nombre, ¿verdad? Ese será su nombre. Entonces, ¿pero qué quiere decir Yehoshua? Yehoshua quiere decir Yud-Heh-Vav-Heh, salva, o sea, es un nombre teofórico. Eso lo aprendí de mi Señor Padre, es decir, un nombre que toma un componente del nombre de Dios para dar un significado. Entonces, el nombre Yehoshua es un nombre compuesto que quiere decir Yud-Heh-Vav-Heh, que han traducido como Señor, que han traducido como Jehová, que han traducido de muchas maneras, pero que es impronunciable su traducción, que nadie sabe cuál es la pronunciación. Ese nombre lo voy a llamar YHWH, salva.
Eso quiere decir Yehoshua, eso quiere decir el nombre del Señor, eso quiere decir el nombre que Dios tomó aquí en la tierra y que Pablo diría después el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yehoshua. Yo no quiero perderme en Jesús, pero es decir, no estoy aquí para satanizar que se le llame Jesús, para nada. Muchos lo hacen. Estamos acá porque queremos aprender y lo que yo quiero dejar en su corazón es que su nombre original, Yehoshua, quería decir YHWH, salva, o la salvación de YHWH, que es el nombre que han traducido como Jehová o Señor en el Antiguo Testamento. Y luego, la palabra Cristo, que es otra de las palabras claves aquí para entender, viene de la palabra hebrea Mashiach, que quiere decir uno en quien reside el poder de Dios para una misión específica. En este caso, Yehoshua HaMashiach, que es como sería el nombre con título del Señor, así como Adonai Nisi o Jehová Nisi o Jehová Roí, como hemos aprendido en el pasado, así podríamos aplicar Yehoshua HaMashiach, Jesús el Cristo en castellano. Ese nombre querría decir YHWH, salva, el ungido para la salvación. Y por eso es importante estudiar los nombres para comprender el alcance del mensaje que está ahí. Vamos entonces con estos títulos en mente a leer Romanos capítulo 10, versículo 9. Un verso clave para la salvación, pero por cuestiones de tiempo vamos a leerlo en su sintaxis original, sin citar ninguna traducción. Así que, por favor, léalo conmigo. Dice que si confiesas con la boca de ti, y aquí está YHWH, algunas Biblias dicen que Jesús es el Señor. La sintaxis original no tiene el verbo ser o estar ahí. Yo le estoy hablando de lo que dice. Entre paréntesis, lo que significa esta primera palabra. Entonces, YHWH, podemos llamarle Adonai. En griego está Kyrios, pero Kyrios es el nombre que la Septuaginta, que es la Biblia, la primera traducción al griego de la Biblia, la cual se hizo 250 años antes del Mesías, antes de Jesús. Esta Biblia, como no encontró las 4 letras Yud, He, Vav, He y YHWH en griego, no las encontró, le puso el nombre Kyrios. Kyrios quiere decir Señor. Y entonces ahí dice que si confiesas con la boca de ti, Adonai, voy a decir para referirme a YHWH, para no decir las 4 letras, voy a decir Adonai. Entonces, que si confiesas con la boca de ti, Adonai Jesús, es un título junto. No está diciendo que Adonai es Jesús. Si lo leyéramos en la Reina Valera, podríamos decir que Jehová Jesús, Adonai Jesús, no que es Jesús, o que Jesús es, no, es el título, el nombre de Él, es el mismo del Antiguo Testamento, el Todopoderoso. Aquí estamos viendo la unicidad de Dios que Pablo nos está explicando. La segunda parte del verso dice, y crees en el corazón de ti que el Dios, y aquí le puse yo el Eloa, a Él levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es que si confiesas con la boca de ti que Adonai Jesús, Adonai Yehoshua, Jehová Jesús, y crees en el corazón de ti que el Eloa lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué estoy, y este es el punto central de este estudio, tratando de decir? Estoy tratando de decir que Dios, Eloa, o Elohim, como se lo quiera interpretar,
no es un ente aparte de Jesús. Lo que estoy tratando de decir, y ruego su comprensión si no lo he hecho bien, es que no es un ente aparte el que lo levanta de los muertos, no es alguien que está lejos de él que le dice, párate, mijo, sino que él, por su naturaleza divina, la naturaleza misma de él, de la vida eterna, de Dios, fue la que lo levantó. No es otro aparte de él, es que él es Dios. Y esa es la cosmovisión que estamos usando en estos versículos, en estos estudios, porque mal hacemos si entendemos que Jesús y Dios son dos entes aparte. No son dos entes aparte. Eso no podría ser sin caer en idolatría. Dios nos libre de ello. Jesús es Dios, lo decimos, pero tenemos que aplicarlo. Fue su naturaleza misma, fue su cargo mismo, lo que a Él lo resucitó, lo que hizo que Él se levantara. Dios estaba aguardando en la tumba, y cuando fue el tiempo de que se cumplieron las 72 horas allí, estaba en el silencio. La vida eterna hizo clic por su naturaleza divina y Él se levantó de los muertos. Con esto acá esperamos claro, y con la necesidad de seguirnoslo aclarando, y por eso es que probablemente en estudios posteriores agreguemos conceptos, construyamos sobre esta misma base, pero importante para nosotros hacerlo desde el mandamiento más importante que Jesús citó: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Desde la base de esa llegamos a decir que Jesús es Dios. Dios mismo estuvo acá. En el cielo estuvo su palabra. En el cielo estuvo la condición perfecta de las cosas que Él dejó como una constitución, pero que Él bajó a hacer la voluntad que Él mismo había dicho, y que cuando tuvo que consultar, ¿será que se puede de otra manera que yo pase esta copa? La Constitución misma le dio la respuesta: no se puede, tú tienes que atravesarlo. Y que cuando Él enfrentó la muerte y guardó silencio, su misma naturaleza, a los 3 días que Él mismo había dicho y que estaba predicho en su palabra, a los 3 días le levantó, se levantó. Y la Escritura usa este lenguaje para decir: Jesús es Dios, el Dios de Israel, el Dios de nosotros, el Dios de tu vida. Vamos a dejarlo acá con una oración. Padre que estás en los cielos, constitución de los cielos que venimos a consultar hoy, hemos estudiado tu palabra un poco más y pedimos que lo que no se entiende pueda ser aclarado por ti, que tú nos puedas llevar siempre desde dentro de la perspectiva de tu palabra a conectar cuán importante eres tú, cuán importante es que te entendamos desde tu unicidad, el mandamiento más grande, más importante, como tú mismo señalaste, y que nos ayudes a entender cómo es esto que tuviste manifestaciones, que tuviste atributos, que tuviste representaciones, pero sobre todas las cosas, que Adonai Yehoshua, que Jehová Jesús, vino a la tierra a salvarnos, y que lo podamos confesar con esta boca y que lo podamos atesorar con este corazón, con esta mente, para vivirlo de esa manera. Oramos sellándolo como tú mismo nos enseñaste cuando estuviste aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, antes de despedirnos nos resta el invitarlos a visitar nuestras listas de reproducción en nuestro canal de YouTube, Visión de Femisco, youtube.com/Visión de Femisco, en donde encontrará listados de reproducción que estoy seguro, listas de reproducción donde hay otros estudios de Marcos, es Marcos, pero de Gálatas, de las citas de Dios, de
prédicas que hemos dado a lo largo de los años que tienen esta misma línea y que seguramente le van a bendecir. Los esperamos. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.